Buenas tardes, para mí es un placer tenerlos acá en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en una ocasión que es muy importante para nosotros y es poder poner a disposición de ustedes, del público colombiano y de todo el mundo, fondos abiertos de autores colombianos en la biblioteca virtual. Para esta importante ocasión hemos invitado a unas personas que son muy especiales para nosotros, y es al doctor Darío Jaramillo Agudelo. Él fue subgerente cultural. Jerónimo Pizarro, profesor de la Universidad de los Andes. Él tiene doctorado en Lingüística Portuguesa y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Harvard y postdoctorado en Lingüística de la Universidad de Lisboa. Él es la persona que nos va a moderar la conversación que van a tener con la muy importante presencia de don Hjalmar de Greif, quien es hijo de León de Greif. Nos parece que es la oportunidad de poder escuchar en las voces de sus protagonistas, y la otra persona es Marco Palacios, quien no se encuentra en Colombia, y tenemos su voz a través de una entrevista que le concedió al doctor Alexis de Greif, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, hace pocos días sobre este proyecto. En primer lugar, veremos la entrevista que le concedió a Marco Palacios. En segundo lugar, les damos la palabra a través de Jerónimo a nuestros invitados especiales, y posteriormente Juan Pablo Sisa, la persona a cargo de la biblioteca virtual, hará la presentación de la página web. Queda en manos de… ¿tú me dices dónde es? Espérate un segundo. Antes de iniciar, me parece pertinente leer un correo electrónico que nos envió el profesor Palacios hoy. Lo envió hoy y dice: colegas, amigos, me da mucho gusto comunicarles que hoy se presentará un proyecto de abrir obras al público en el portal de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que arranca con la obra del gran León de Greif y por feliz coincidencia con gran parte de mis libros. Verán la noticia en este enlace, pues es un correo electrónico. Y en él hay otros que los dirige directamente a los fondos abiertos, que así se llama el proyecto. En lo que a mi trabajo respecta, se subirá en la medida en que se recuperen los derechos de autor. Pronto se subirán 3 libros de autor colectivo de los que soy editor y compilador, y el título de ¿Quién era la tierra? Sea el momento de agradecer al doctor Javier García Diego, entonces presidente del Colegio de México, y al doctor Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia, su generosa diligencia para gestionar las autorizaciones respectivas de algunas publicaciones. Aprovecho para instar a los colegas que eventualmente utilicen en sus bibliografías trabajos de este portal, anunciarlo a los estudiantes y a quienes tienen una obra mucho más significativa que la mía, unirse a este proyecto de una de nuestras mejores instituciones culturales educativas, la ULA. Aprovechando la estadía del profesor Marco Palacios en Colombia en estos días, vamos a conversar con él un rato sobre el proyecto de fondos abiertos de autores colombianos. Uno de cuyos autores que abren este proyecto es el profesor Palacios. Marco Palacios, es un lugar común decir que no necesita presentación, y así es. Es abogado de la Universidad Libre, PhD en la Universidad de Oxford, con una tesis doctoral de la que hablaremos también en algún momento, porque se convirtió en un libro ya clásico y que está dentro de fondos abiertos, el libro sobre la historia del café en Colombia. Es profesor del Colegio de México, ha sido rector de la Universidad Nacional 2 veces, fue director del ICFES,
Y bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar a hacerle algunas preguntas al profesor Palacios. ¿Por qué decide un autor tan prolífico como usted abrir su obra a la consulta abierta, es decir, a la consulta pública, gratuita, descargable, es decir, de alguna manera renunciando a los derechos de autor de los que tanto se habla? Bueno, no, básicamente, digamos, puede aparecer como un acto de generosidad y puede ser, pero no es en el caso del motivo fundamental. El motivo fundamental es que un autor necesita que lo lean. Y cuando digo necesita, no es que el autor, porque lo lean, se va a sentir mejor o peor existencialmente, sino porque si los libros requieren tanto esfuerzo, sobre todo estos libros académicos, tanta investigación, no son generalmente bestsellers, porque para eso están en nuestras épocas el género novelístico, por ejemplo, o cierto tipo de reportaje periodístico bien hecho, sino son libros realmente que requieren pues lecturas pausadas, habida cuenta de mi vocación, porque eso sí es una vocación de hombre de universidad, de tener estudiantes, de enseñar en las universidades, pues en un momento uno decide que frente a ofertas que pueda haber de volver a aparecer en el papel, el mundo de hoy, digamos, creo mucho porque cada vez lo veo en las nuevas generaciones en particular, hay una, digamos, como una orientación muy fuerte en bajar cosas de la red, en estar conectados en la red, y yo estoy absolutamente seguro que va a haber más lectores de esa manera que de cualquier otra. El otro motivo, digamos, que puede haber en esto, aparte de que lo lean a uno, es en dónde, porque realmente yo podría conseguirme mi propia plataforma, podría usar otras cosas, pero de hecho a mí me parece que la Biblioteca Luis Ángel Arango, en mi vida, en mi biografía, ha sido tan absolutamente importante que yo como que necesito también devolver de una manera que es esta, que yo puedo hacer todo lo que he recibido de esta biblioteca. Volvamos un momento al proyecto. ¿Usted conoce proyectos similares? Es decir, conoce, y cuando digo similares me refiero de este alcance, es decir, que toda la obra de un autor vivo o cuyos derechos están todavía vigentes, estén libres en la red. No, como proyecto francamente, y yo me meto muchísimo, pues uso mucho la red para enterarme, para actualizarme, para ver si puedo conseguir cosas, y yo no conozco. Y ojalá que también sea un proyecto yo no me cabe duda de que pega, pero lo que quiero es que peguen en mis colegas, en los autores, digamos, es en los autores, en los historiadores, en los hombres de letras, en fin, en mucha gente que tiene una obra extraordinaria que por qué no la va a compartir. Yo estuve viendo los trabajos que han hecho aquí profesionalmente, son impecables, de muy alto nivel. La resolución, digamos, en términos de cómo se ven, cómo se bajan. Entonces, digamos, es una plataforma que invita a colaborar con ella. Voy a hacerle una pregunta que tiene que ver con las anteriores. Digamos con su primera respuesta. ¿Es realmente significativo el posible rédito económico que puede tener un autor académico? Y le voy a hacer lo voy a contar con una anécdota. El año pasado estuvo aquí Robert Darnton, el gran historiador, y hoy en día puedo decir colega porque es el director de la biblioteca en Harvard. Sí.
lo tuvimos acá y estuvimos conversando sobre el tema de los derechos de autor. Por cierto, yo le pregunté a qué le dedicaba más tiempo hoy en día como director y sin dudarlo un segundo dijo al problema de los derechos de autor. A eso es a lo que le dedico gran parte de mi tiempo en la biblioteca. Y él contaba que las regalías incluso de su libro famoso de los gatos de 1969, las regalías, dijo él, me llega una vez cada 5 años un cheque que me alcanza para invitar a mi mujer a cenar siempre y cuando ella se pague su parte. Pero está también, digamos, el otro extremo de venta masiva, como fue el caso de Hobsbawm en Brasil. Cuando Cardoso llega, pues pone del libro de texto los textos de Hobsbawm y por supuesto eso pues le entra mucha plata. ¿Cómo es, qué tan importante es eso en el autor, digamos, no digamos medio, pero incluso del calibre, digamos, suyo, que es tan leído? Yo sé, por los editores, que yo soy un autor de los más leídos en la área de historia y ciencias sociales. Realmente, en general, tengo ediciones varias, tirajes relativamente amplios, o sea, muy por encima de la media. Hubo 2 casas editoriales que me ofrecieron comprarme los derechos para publicar como mi obra completa en vida, y en la medida en que vaya añadiendo, que eso sí hay, ¿no? Eso sí puede hacer. Y francamente no me llamó la atención. No me llamó la atención frente a las plataformas virtuales, porque bueno, sí, voy a tener algo más que lo de Darnton. Ahora, a estas alturas, digamos. Soy autor de libros que más o menos han vendido bien en inglés, en Cambridge, en la Oxford, con el libro con Pancho Safford, la traducción de mi libro de la legitimidad en Duke. Ahora vamos a sacar un libro que eso sí vende muchísimo, que es el Duke Reader, el Columbia Reader de la serie de Duke sobre países, de los readers que llaman ellos. Eso arranca con un tiraje de 15,000, creo, que eso es grandísimo, porque normalmente los tirajes en inglés son de entre 750 y 1,500 de libros del estilo de los que nosotros hacemos, pero a mí me ha ido bien realmente. Yo inclusive en inglés he tenido tirajes un poquito mayores, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero realmente eso no compensa, digamos, no veo por qué el papel a estas alturas, sobre todo ya cuando son segundas ediciones. Entonces, por ejemplo, te tengo una buena noticia. Ya en estos días, en estas semanas, digamos, porque los procesos van a ser más rápidos, ¿De quién es la tierra?, que es un libro que salió en 2011. 3 años, 4 años. Exacto. En una coedición del Fondo de Cultura y la Universidad de los Andes. Ya voy a recuperar los derechos de ese libro e inmediatamente espero darlo para que lo suban a la plataforma. Estoy peleándome otras cosas que he hecho y espero que... Y así, digamos, claro, muchas veces uno necesita sacar el libro en papel. Eso es evidente, yo no estoy negando, pero hacia el futuro lo que pienso es sacar el libro en papel, si es del caso, para una edición muy breve, o sea, un tiempo, un lapso, negociar un lapso relativamente breve para ya tener los derechos y poder subir el libro a la plataforma. Va a ser además muy oportuno en un proyecto de temas de paz que estamos desarrollando desde la Subgerencia Cultural. Está todos los informes del Centro de Memoria Histórica. El libro suyo va a ser muy útil para alimentar esa discusión sobre el tema de la tierra, que usted va hasta el año 36. Sí, cómo no. A encontrar, digamos, en dónde empieza el problema claro. de fondo. Hablemos un poco de los libros. Okay. De los libros que claro. va a encontrar el lector. El lector. Sí. Y empecemos entonces con su tesis doctoral, que se convierte, aquí tengo las distintas ediciones, porque entre otras, algo interesante del proyecto es que el lector se va a encontrar las distintas ediciones, lo que le va a permitir hacer comparaciones de cómo fue cambiando. Háblenos un poco de
este es su libro más... Sí, yo insistí mucho, claro, es el libro de la juventud, el libro en que uno tiene demasiada energía quizás, o la suficiente como para hacer y lanzarse a hacer proposiciones, a hacer propuestas, que fue pues mi tesis doctoral. Y ese libro tiene 4 ediciones y ahí para. Yo no pienso trabajar más ese libro porque quizás lo hice mal, y eso le quiero decir a los autores. Realmente uno debe hacer una edición y dejarla ahí. Yo hubiera podido hacer otro libro sobre el café, en lugar de todas estas 4 ediciones que cuestan tanto trabajo, porque la cantidad de energía que yo le he hecho a cada una, y por eso insistí en que salieran las 4, es impresionante. Simplemente tienen que calcular la reedición, la corrección, añadir cosas o quitar cosas o modificar cosas. Los libros no son iguales, por eso insistí en que quedaran 4 versiones, digamos, de cómo, que hasta cierto punto, a pesar de que hay un eje central, hay un núcleo fundamental, es un mismo tema tratado fundamentalmente con la misma óptica, sin embargo, son 4 textos diferentes, lo cual quiero decir que eso es lo que hacemos los autores. Entonces, por eso insistí mucho que el café tuviera todas sus ediciones, porque no se parecen realmente entre sí. La edición de la primera, esta es la última, esa es la última de 2009 del Colegio de México, sí. Y aquí está la primera del 79. Exacto, esta es la del colegio, es del 2009, creo, ¿no? O sea, 40 años después, lo cual es muy interesante que un libro de estos aguante 40, sí, 2009. O sea, 40, aquí está la primera, exactamente. Entonces, digamos, esta es la que más se parece a la tesis doctoral y la que más se parece a la edición en inglés, a la edición de Cambridge, que es del año 80. Yo negocié con Cambridge, fíjese, siendo un autor completamente desconocido, pero sí negocié con ellos que los derechos en español eran míos. Y ellos dijeron, perfecto. Ellos no tenían visualizado para nada este tipo de libros en español. Entonces, por eso es que pudo haber esta edición, que inclusive fue un año antes que la edición en inglés. Este fue un libro que salió en la obra selecta con el sello de la Universidad Nacional, hace también relativamente poco, que tiene algunas cosas interesantes y curiosas que algunas personas no conocen, probablemente no conocen bien, que es ese primer interés suyo por China, etcétera. Y aquí hay algunas cosas muy tempranas, incluso del año 70, 71, sobre la revolución china. Este es Populistas, el poder de las palabras, ganador en la colección de obras selecta. Háblenos un poco de este libro. Bueno, no, ese libro fue un poco la generosidad de la universidad, encarnada, digamos, debo decir, en el lamentado Gustavo Zalamea, que dirigía la colección, y entonces un poco me invitó a participar ahí, y bueno, me dijo, mira, lo que tú quieras, y realmente lo que yo hice fue seleccionar una serie de trabajos míos, comenzando por el populismo, que fue un trabajo que yo elaboré cuando era investigador en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo en la Universidad Nacional, que llevé a un congreso de sociología, de sociólogos franceses, o de lengua francesa más bien, en el norte de África, y bueno, que tuvo un cierto impacto. Hay una versión en francés de ese trabajo que fue publicado en París hace muchos años, y entonces, digamos, ese fue un pequeño, mis pinitos, aquí mi primer libro, librito, publicado con el título del populismo en Colombia. Y el otro, el texto del año 70, que es el primero de ahí, también tiene que ver con el populismo, porque es un estudio de la época, de cuando yo hacía los estudios chinos sobre la revolución cultural, en que claro, ahí se especula ya mucho esa tensión maoísta entre lo que él llamó el rojo y el experto. Entonces, como el experto entendiendo el tecnócrata, y el rojo un poco como el populista. Francamente, se podría inclusive leer de esa manera. Es decir, todos estos ensayos, todos están atravesados por ese tema un poco de técnicos populistas, que es como la contraposición normal que se hace.
El tema del populismo a usted le ha interesado a lo largo de toda su vida intelectual, porque usted vuelve al tema de los populistas Sí. después de eso del año 70, Sí, varios años después, en el 2001, en Sí. un libro que también encuentran en la colección de populistas, mandarines y violencias, Ajá. entre otras cosas, donde hay una tesis que después además fue muy discutida y muy polémica sobre la falta de un gobierno populista en Colombia y Sí, allí, sí, sí, digamos, una cierta sí, o una forma de ver el conflicto también sí, colombiano, y le respondieron distintos sí, historiadores. sí, Este ha sido entonces un tema que a usted lo ha sí, movido, ¿no? sí, siempre me ha movido desde que tengo uso de razón intelectual, digamos. He visto desde muchas perspectivas, porque el populismo, pues primero es una palabra rarísima, si uno la mira en serio. Segundo, si uno mira el uso normal que se le da, básicamente es un insulto, es una manera de descalificar olímpicamente a la gente. Usted es un populista. Sí, Y ya ahí quedó eliminada la persona, ¿no? Así como cierta, pero claro, estos son los grupos minoritarios de todas estas sociedades nuestras, descalifican a la gente y le dicen es que usted es neoliberal. Y entonces, claro, muchas veces así lo digan ellos en tono de insulto, pues mucha gente piensa que es un elogio. Entonces, pero con el populismo no, el populismo está muy denigrado y sí me ha llamado mucho la atención y para mi satisfacción estas cosas, o más bien para la vanidad de los intelectuales, he encontrado que ese texto del año 71, curiosamente, está siendo reivindicado por investigadores argentinos, porque realmente yo no me caso del todo con la sociología latinoamericana del populismo, que es muy argentina, brasilera, de grandes sociólogos, sino trato como siempre de buscarle aristas muy distintas y de entenderlo eso en la especificidad colombiana. Y entonces pues resulta que sí, aparentemente yo digo cosas que yo no sé si dije, pero están siendo interpretadas a la luz de los lenguajes, a la luz de cosas que sí, evidentemente el populismo tiene unas invisibilidades, el populismo tiene unas maneras de expresarse que no son explícitas. Digamos, hay cosas que ahí sí se decían y que en general la sociología dura y más dominante no lo trabajó de esa manera. Entonces, digamos, sí es satisfactorio ver que uno dijo por ahí unas cositas que muchísimos años después las reencuentran y las reinterpretan y tienen sentido. Entonces, sí, a mí me ha interesado y yo creo que el problema de este país es entender mejor el fenómeno populista. Dos libros más que están en fondos abiertos. Háblenos un poquito de La clase más ruidosa y otros ensayos. Sí, esos son varios ensayos de política. Yo he hecho mucho ensayo de política con base en historia. Este de La clase más ruidosa es una frase que tomo textualmente de uno de los reportes británicos, porque yo vi los reportes británicos sobre el siglo XX en Colombia, los he usado muy poco, pero aquí decidí hacer un ensayo de cómo los diplomáticos británicos en Bogotá veían a la clase alta y a la clase política, que llamaron la clase más ruidosa. No les gustaba probablemente ya el populismo de los políticos conservadores, etcétera, toda esta cosa un poco que lo interpretaban como algo de hacer ruido. Es una gente que le gusta es hacer ruido, vive de hacer ruido porque los elementos verdaderamente patrióticos de este país y las clases bien educadas no hacen ruido, no les gusta eso, buscan otras maneras. O sea, son diplomáticos extraordinariamente conservadores y claro, dicen cada cosa en los reportes de las personalidades, digamos, de los colombianos, dicen cosas que, claro, aquí o no se sabían o se sabían pero se ocultaban. Esto los van mandando muy claramente en sus mensajes diplomáticos y a través de esos mensajes, digamos, a mí me sirve como para hacer o proponer algún tipo de interpretación sobre la forma como se hace política en Colombia. Eso sí, es muy importante decirlo, que esa forma de hacer política evita o evitó, al menos ese es el resultado, las dictaduras tan frecuentes en América Latina, sobre todo después de los años 30. Aquí realmente esa simbiosis de clase alta
y de clase política, algunos siendo de la clase alta, otros no, pero dejándoles un margen de autonomía grande a los políticos, permite un juego que deja, digamos, completamente de lado a los militares. Y pues, usted puede hacer política sin los militares. Entonces, un poco también hay que reivindicar esos elementos. Voy a cerrar el círculo de los libros con uno que de alguna manera nos lleva al del café en cuanto a lo que se va a encontrar. Porque van a encontrar el libro de Entre la legitimidad y la violencia, pero creo que el profesor Palacios mismo no sabía que nosotros tenemos el manuscrito del libro. Bien. De tal manera que aquí también vamos a ver qué tan distinto es el libro del manuscrito. De manera que vamos a tenerlo acá. Profesor Palacios, lo ha dicho ya alguna vez, digamos, lo ha dicho ya un par de veces en esta entrevista. Hágale una invitación a sus colegas, que en gran parte también debo decir que es un gusto y es un privilegio para Fondos Abiertos, para ese proyecto y para la Luis Ángel Arango, que sea usted quien abra ese camino, porque pues, usted mismo lo ha dicho, tiene muchos lectores. Cuando ya lo hemos mencionado en distintas partes que esto va a salir, la gente le sigue preguntando a uno cuándo va a salir finalmente. Sí. Bueno, ya cuando se esté transmitiendo esto, pues se estará lanzando públicamente. Ojalá más historiadores y sociólogos y antropólogos pues pongan a disposición del público de manera gratuita sus escritos. Sí. Yo creo que aquí nosotros, digamos, claro, yo vivo en México, estoy muy familiarizado con la producción de ciencias sociales y de historia mexicana, es muy superior por distintos motivos de recursos, de tradiciones, de continuidades institucionales que hay allá que aquí no hay, de cosas de esas. En fin, es muy, muy variado también por el fuerte impacto, digamos, de una simbiosis con la Academia de los Estados Unidos, pero también con las europeas, con los franceses, los españoles. Entonces, claro, ahí hay unos recursos que aquí no hay, pero de todas maneras hay que reconocer el avance tan extraordinario de las investigaciones en ciencias sociales, de las investigaciones en historia de Colombia, de regiones, de distintas áreas, de distintas facetas y aspectos de historia que son de primera clase, son absolutamente imprescindibles, son básicos leerlas. Y yo creo que, digamos, en la medida en que ellos conozcan este proyecto, yo estoy seguro que se van a adherir y van a comenzar a enriquecer, digamos, esta colección de fondos abiertos. No me cabe la menor duda. O sea, yo creo que este lanzamiento va a ser muy importante y ojalá esta entrevista, al menos para dar noticia, pero dar noticia no de una manera neutral, sino con mucho entusiasmo. Yo los invito realmente con entusiasmo a que participen en este tipo de proyecto, a todos mis colegas, a todos la gente que está trabajando como yo sobre temas de Colombia. Profesor Palacios, muchas gracias en nombre del Banco de la República, en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero yo estoy seguro que a nombre del público en general, que se va a deleitar pudiendo acceder gratuitamente a su obra. Muchas gracias, profesor Palacios. Encantado. Gracias. Bueno, después de haber escuchado profesor Palacios, quiero invitar a nuestros invitados especiales, a don Halmar de Grave, al doctor Darío Jaramillo Godelo y a Jerónimo Pizarro, a hablar sobre este importante proyecto y la participación, particularmente en el caso de Halmar de Grave, en su desarrollo. Aló, bueno, bien. Buenas tardes, voy entonces a seguir el modelo de Alexis de Grave, a quien le agradezco muchísimo por haberme invitado y sobre todo
yo creo que tengo que felicitarlo abiertamente, aunque no estoy invitado para eso, por la iniciativa de Fondos Abiertos. Yo creo que el motivo principal por el que yo estoy aquí, además de querer acompañar a Darío Jaramillo y a Hjalmar de Graeff, es por este proyecto que me parece importantísimo, y en ese sentido extiendo la invitación que hizo ahora Marco Palacios. Yo le contaba hoy a mis alumnos, de pronto algunos están acá, que en Portugal, donde yo viví 11 años, el archivo de Fernando Pessoa es el número 3, desde 1980 más o menos, y que hoy hay unos 150 archivos públicos, con lo cual, digamos, esos son más o menos una adquisición de 4 archivos por año. Bueno, y yo creo que esto es un arma literalmente de doble filo, en el sentido de que ya están 2 autores y ahora tienen que estar muchísimos más. Alexis de Graeff dijo que Marco Palacios no necesitaba presentación y sin embargo la hizo. Voy a hacer lo mismo rápidamente. Darío Jaramillo Agudelo, que yo creo que lo conocen prácticamente todas las personas que están en la sala, abogado y economista en la Universidad Javeriana de Bogotá, novelista y ensayista, nacido en Santa Rosa de Osos, Antioquia. Entre 1985 y 2007 fue subgerente cultural del Banco de la República. Tiene una copiosa producción literaria que lo ha hecho merecedor de importantes premios y distinciones, tales como el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamos en 1978, por la obra Tratado de Retórica, finalista del concurso de novela colombiana Plaza y Janés, 1983, por la obra La muerte de Alec, y finalista del premio Fundación José Manuel Lara por novela publicada en España en 2007, La voz interior, y también ganador del premio de novela corta José María Pereda en 2010 por Historia de Simona. Y autor de esta antología que yo traje, que publicó Pretextos, con apoyo también de Hjalmar, que me permitió revisitar y reencontrar hace poco tiempo otra vez la obra de León de Graeff y traducirlo con apoyo de un poeta portugués en Portugal. Hjalmar de Graeff nació en Medellín el 6 de enero de 1932, es hijo de León de Graeff y Matilde Bernal Nichols. Fue secretario del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, de la que también fue director de divulgación cultural. Cofundador del Centro de Documentación Musical y asesor de Colcultura, donde también fue subdirector de Bellas Artes. Fue director de la Radio Nacional, de la que fue programador musical durante más de 20 años. Desde 1969 se ha dedicado a compilar, identificar y comparar versiones de la obra de León de Graeff, la cual ha transcrito en su integridad 3 veces, 2 en máquina de escribir y 1 en computador, y ha editado varias antologías, la obra poética publicada por la Universidad Nacional y la obra dispersa publicada por la Universidad de Antioquia. Actualmente vive en Villa de Leyva y yo todavía le debo una visita. Bueno, a mí me pidieron que uno de los protagonistas, y es más que justo, hoy fuera justamente Hjalmar de Graeff, por toda esta trayectoria desde el 69, y porque otros hemos llegado más tarde y todo lo que vayamos haciendo va a depender de lo que ya fue construyendo justamente Hjalmar, de forma discreta, silenciosa, ahora incluso alejado en Villa de Leyva, pero de una forma constante, inquebrantable, que a Darío y a mí nos recuerda un poco a Adolfo de Ovieta cuidando los papeles de Macedonio Fernández en Argentina. Y sin embargo, y por comenzar rápidamente con Darío, Darío encuentra a León de Graeff a los 13 años, y yo estoy rodeado de 2 personas que conocen íntegramente y que han leído completamente a León de Graeff durante muchos años. Ese encuentro con 13 años. Contar que la ha leído 2 veces no significa nada delante del que la transcribió 2 veces.
Lo mío es, y aquí comienzo a hablar en serio y casi a decir todo lo que yo tendría que decir esta tarde acá, que yo pude hacer la antología de León de Greiff por el trabajo que había hecho Hjalmar, si no, no hubiera sido posible. Lo que yo hice, bueno, mi conocimiento fue cuando era muy niño, porque el librero donde yo podía comprar libros era Alberto Aguirre, que es el editor de esa primera obra completa, y era un corruptor de menores en términos literales, porque una de las cosas que hizo fue que me regaló un ejemplar de León de Greiff a los 13 años. Y bueno, yo seguramente era ya un menor corrupto porque lo que yo hice fue leerlo, pero ahí empezó todo. Luego, cuando en el 2003 más o menos, la editorial Pretextos me dice que contacte a Hjalmar para una antología, y resultó yo haciendo esa antología. Pues me metí a fondo con el producto final de lo que ha hecho Hjalmar en la vida, que es tomar los originales de Don León y organizarlos y editarlos en varias tandas, que fueron las ediciones que hicieron la Universidad Nacional primero, luego la Universidad de Antioquia de otra parte de los textos, sin contar otras antologías que Hjalmar hizo. Entonces lo que yo hice fue leer alrededor de 5.000 páginas, leerlas 2 veces y con un intervalo de varios años, de modo que la primera vez hice una escogencia, la segunda vez hice una segunda escogencia, y lo que hice finalmente fue cruzar las 2 escogencias que había hecho para que resultara esta antología. Pero todo esto es construir sobre una base que puso una persona que ha dedicado, desde que tuvo en sus manos los papeles de León de Greiff, toda su vida a volverlo los libros y la organización de materiales que hay. Creo que no tengo nada más que decir esta noche. Bueno, no solo me estaban pidiendo que hubiera, creo, más distancia en el micrófono, ¿cierto? De pronto por la grabación y la pantalla, toda. Bueno, nos van a dejar solos. Y yo en el fondo quería hacerle esa pregunta, Darío, justamente porque la fecha que está aquí en la biografía es 1969. ¿Por qué esa fecha como el inicio del trabajo de recuperación de la obra de León de Greiff? Y en todo caso, ¿desde qué momento vienen los recuerdos de León de Greiff? ¿En qué momento hay esa separación de hijo a editor, albacea? Como será muy notorio, yo no tengo ninguna experiencia en actos como este, pero solamente quiero mencionar varias cosas. Una, que para mí es sumamente emocionante saber que en el año en que mi padre llegaría a los 120 años, en el año en que se cumplen 100 años de su debut literario, se pueda editar, divulgar, mejor dicho, esa obra, y me quiero remontar más o menos, como dice Jerónimo, al año 69 aproximadamente. Alrededor de esa época yo trabajé en la Universidad Nacional en divulgación cultural, y quise hacer un homenaje a Fernando González y a papá con unas antologías, para lo cual yo hablé con el hijo de Fernando González Restrepo. Él hizo una escogencia de su papá y yo la del mío. Es la primera antología que hizo otra persona diferente a papá. Yo la hice sin autorización de él, naturalmente, porque era un homenaje que quiero resaltar, además, como funcionario que fui, de que no ocasionó ningún emolumento a la Universidad Nacional, su publicación, como la de Fernando González, tampoco. Más o menos por esa época, un primo mío, Alberto Arias, me comunicó que había visto varios libros de mi padre en una librería de viejo, lo cual me hizo caer en cuenta que las veladas de mi padre a veces eran un poco animadas y había muchos amigos de él, como había también muchos amigos de sus libros. Entonces, más o menos en esa época yo empecé a rescatar libros y manuscritos de la casa de papá para ponerlos a buen recaudo.
de los visitantes manilargos, algunos de ellos, y entonces me puse a recopilar las obras de mi padre y muchos años más tarde se pudieron hacer varios tomos en la Universidad de Antioquia con el título de obra dispersa. Ese título no es que sea bonito o feo, sino que es exactamente lo que es. Es obra dispersa porque es una obra que está en papeles sueltos, en carátulas de libros, en todas partes. Ese trabajo mío, o trabajo no, porque no es un trabajo, sino un pasatiempo, es un rompecabezas muy interesante. En muchas oportunidades era desalentador y yo pensaba que era un trabajo más o menos semejante como el del manto de Penélope, o me daba cuenta de que trabajaba para la posteridad, entre comillas, y me alegra mucho que la posteridad la haya podido ver hoy, porque la obra de mi padre fue una obra clandestina. Si uno piensa que uno de sus libros de él tuvo 500 ejemplares, de los cuales me imagino que mucha parte era para dárselos a los amigos. Entonces él fue un poeta clandestino que fue empleado público y que la gran afición de él fue la lectura. Él más que escritor, él fue lector. Y curiosamente uno de los libros que leía con más interés eran los diccionarios. No solamente eso, sino que yo tengo muchos recortes, muchas anotaciones de él, de palabras que le gustaban, porque a él le gustaba mucho el castellano, a pesar de no tener veneración por el mundo hispánico desde otro punto de vista. Pero ese recuerdo que tengo yo de él es de un gran lector, y por eso lo relaciono con el acto de hoy, en que se va a poner al alcance de la juventud, sobre todo, los libros de él, que sus ediciones fueron bastante reducidas. Por ejemplo, basta citar un caso, la obra poética que se hizo en la Universidad Nacional, 3 tomos, fue de 1000 ejemplares y se requirieron 10 años para que se acabara. Hoy día probablemente es más conocido papá en Rusia, porque hay una antología de él, la antología que se hizo de él de Goncharenko, tuvo 15.000 ejemplares, y en correspondencia que yo tengo de Goncharenko, leo que la obra de mi padre fue difundida en Rusia, en muchas revistas, con millones de ejemplares. En Cuba, por ejemplo, se hizo una antología de 10.000 ejemplares, número de ejemplares que nunca se ha hecho en Colombia. Todas esas circunstancias hacen que este momento sea para mí especialmente interesante, emocionante y grato, saber que esa obra está puesta ya al alcance de todo el mundo. Cuando yo fui estudiante nunca tuve la oportunidad de hacer un examen sobre la obra de mi padre porque no figuraba en el pensum de literatura. Yo salí de bachiller en el año 48 y ese autor no lo vi nunca en el colegio. Él vino a ser incluido en los pensumes de literatura un año antes de morir. Un poquito demorado tal vez, pero por lo menos ya está. Entonces, en este momento es grato que el público joven o la juventud de Colombia, la que no tiene biblioteca en su casa, como yo, esa gente pueda leer poemas de León de Grey sin necesidad de saber cuánto cuesta en una librería, que probablemente no le importa que esté editado porque de todos modos no tienen con qué comprarlo. Entonces, que esos libros estén en bibliotecas es el mayor homenaje que se le puede hacer a mi padre, que fue un escritor amateur, en el sentido de que no fue profesional, él fue un empleado público y no de cargos demasiado importantes. No usó su cuarto de hora cuando fue funcionario del Ministerio de Educación en enseñanza secundaria precisamente, y no usó el cargo para poder estar en el pensum de literatura. No hizo esa maniobra. Entonces, que hoy día sea público es un honor que se le hace a León de Grey, y como hijo yo agradezco. La parte mía en esa labor es de recopilador, no pretendo nada más y no soy nada más. No es un trabajo, sino que fue una actividad mía que desemboca
Cuando hablo de posteridad, pienso en que es grato que la posteridad llegue, porque se supone que la posteridad siempre es póstuma para todo el mundo. Entonces, que la obra de él esté en el Banco de la República, en mi opinión, yo estoy en sándwich. Yo soy el hijo del autor de la obra y soy el padre de quien tuvo la idea de hacerlo, que fue mi hijo Alexis. Y como estamos aquí en Colombia, no sobra decir nunca que este hecho de haber donado los libros a la red de la biblioteca no ocasiona ningún gasto por parte del Banco de la República. Que quede bastante claro eso, porque recuerdo mucho en una oportunidad en donde un actor muy famoso quiso hacer un homenaje a mi padre en el auditorio de la Universidad Nacional. Y cuando esa persona me dijo que sí, que le iban a hacer un homenaje y que valía 20,000 pesos. Entonces yo dije, perdone, pero yo no puedo autorizar un homenaje a mi padre y yo hacer el cheque para que lo hagan. Eso me costó un distanciamiento con esa persona y que por esa razón no fui invitado yo a un acto que se hizo en esos días en el Congreso. Esa es una anécdota que no viene al caso relatar. Yo solamente quiero mencionar, quiero recalcar el honor que mi padre esté incluido en ese plan de los fondos abiertos. Porque un escritor escribe, entre otras cosas, independientemente de que porque le provoca, me imagino que también porque quiere que lo lean. Y el homenaje que se le hace a un escritor es leerlo, todo lo demás es secundario. Y mi padre nunca pretendió nada como poeta. Él no se creía más o menos que nadie. Era un poeta más que le provocaba escribir eso en sus ratos libres y nada más. Que él se conozca es bastante grato para mí. Creo que no les hago perder más tiempo. Bueno, y a mí me va a tocar provocar a Darío 1, 2 o 3 veces, pero y ahora que escuché lo de la posteridad ya estaba con algunas ideas, pero hablamos varias veces de obra, Darío en algún momento habla de una suma greifiana, se habla ahora de la obra dispersa, Darío leyó 2 veces esas 5,000 páginas y preparó esta antología, y fue una propuesta de leer algunos de los poemas de León de Greiff, y lo que se va a publicar y conocer ahora digitalmente es un concepto mucho más amplio de obra. No sé si podríamos hablar primero también de la necesidad tal vez de estos botiquines y de estas antologías, y después que Hjalmar nos cuente cuál es la obra que vamos a conocer en línea. Solo por llevarle la contraria a Jerónimo, ¿se oye? Porque me interesa además introducir un tema distinto, adicional a los dos que él ha planteado, y lo quiero introducir justamente porque aquí está presente Jerónimo Pizarro. Uno de los libros de Jerónimo lo que plantea es que la obra va más allá del autor, que el trabajo de edición es un trabajo muy especial, sobre todo en aquellos autores que son póstumamente inéditos. Pero hay unos ejemplos escalofriantes. Por ejemplo, Emily Dickinson publicó 10 poemas en vida. El resto de la obra de la señora Dickinson fue publicada y en principio corregida por los errores que una señora vecina más o menos consideraba que eran. Entonces, tomando ejemplos como eso, el desarrollo del libro de Jerónimo va hacia el concepto o casi en cacería del concepto de autor, no como algo personal, sino como una obra en marcha que no se detiene, y que aunque 2 personas hagan versiones de 2
del mismo texto, las dos versiones serán necesariamente distintas. Entonces estamos en un infinitum en que, como ocurrió de hecho con los cuentos de las 1001 noches, finalmente esos cuentos son el producto de superposiciones y de eliminaciones que una tradición oral va filtrando hasta darnos una obra anónima en el sentido de la autoría, pero colectiva en el sentido de que es propiedad de todos los que vamos confluyendo a ella. Yo creo que la oportunidad de que haya obras poéticas tan integrales como la de Don León en Internet va a propiciar en términos exponenciales ese mismo proceso que históricamente podemos ver. En cuanto al trabajo de la antología, lo que hago yo es, como significa la palabra antología, es lo mejor. Yo trato de seleccionar lo mejor de León de Greiff con un criterio que está pensando, primero que todo, en los temas que él ha producido, segundo, en los poemas más importantes. Es decir, a mí me parecería simplemente una tontería hacer una antología de León de Greiff y no incluir Esta rosa fue testigo, o no incluir el relato de Sergio Stepansky. Entonces atendí también como a ese de Greiff básico que existe, pero quise también ampliarlo hacia unas fronteras inesperadas en este país en que los poetas son novelistas perezosos. León de Greiff fue capaz de escribir poemas de 50, 60 páginas. Hay sobre todo dos extensísimos poemas enumerativos muy interesantes, como el relato de los oficios y misterios de Veremundo. Yo esos dos poemas los incluyo ahí muy deliberadamente. Entonces esos son como los criterios de la antología. Además fue la oportunidad de escribir un ensayo que resultó tan largo, es un ensayo biográfico y como analítico de su universo poético, que yo no quise anteponerlo como prólogo a la obra, sino más bien ponerlo de botiquín, como dice Jerónimo. Si usted necesita aclaraciones acerca de Greiff, pues métase con el epílogo, pero si no, haga lo que hace cualquier lector decente, que es saltarse el prólogo. Y bueno, ¿cuál es la obra de León de Greiff o cuál es la obra que va a estar aquí? ¿Y hay otros textos que todavía vayan a entrar o que estén en proceso de poder expandir esa obra? Sí, naturalmente. En esta oportunidad van a estar los libros de él, las ediciones de él, pero hay otras en donde se dice recopilación de Hjalmar de Greiff. En ese caso hay versiones distintas y se puede ver tipográficamente que los textos que no publicó él están en negrilla, para que quede claro de que esos textos no fueron publicados. En la obra de prosa de mi padre, realmente la gran mayoría de las obras de prosa no fueron nunca revisadas ni pensadas para ser publicadas e editadas. Eran programas efímeros en la Radio Nacional o en la HJCK, o eran artículos del periódico, pero nunca fueron revisados por él. Yo respeto exactamente como están escritos, yo me precio de haber sido fiel a los textos que yo tuve en mis manos, pero esos textos no fueron revisados por el autor. En poesía se da el caso de muchas obras, por ejemplo, por razones prosaicas, cuando él escribió su primer libro, Tergiversaciones, tenía material para hacer otro tanto. Mucha parte de ese material lo publicó en el libro Nova et Vetera del año 73. En esta edición de la recopilación que yo hago, desgloso los poemas de Nova et Vetera, la parte que, digamos, Vetera, y la pongo por los lados en donde está publicado Tergiversaciones. Son los poemas que pudieron haber sido publicados y no fueron publicados. Yo no tengo por qué juzgar, y además es imposible definirlo por qué no se publicaron. Muchas veces era por razones prosaicas, no se disponía del dinero para más páginas. Por ejemplo, esa razón existió muchas veces. Otras, me imagino que porque no eran de su gusto, así que yo no quiero lesionar el prestigio o la calidad de él publicando cosas
que probablemente él podría haber desechado. Pero tengo presente lo que se hizo con otros autores, que precisamente, no sé, Kafka exactamente, yo no quiero hacer ese trabajo, ni quiero corregir las obras, como se dio el caso en música de las obras de Mussorgsky, corregidas, entre comillas, por Rimsky-Korsakov. Las corrigió, entre comillas, para no respetar el texto. Esa labor no la hice, de eso sí me precio, pero nada más. Yo no soy crítico literario, ni tengo ninguna autoridad lingüística para entrar a juzgar ese material. Por eso, en lo que está publicado, en lo que se va a ver aquí, se hace como esa advertencia de que esos textos no fueron revisados. Hay unos escritos sobre música que fueron originados en programas que él tuvo en Radio Nacional. Eso que se publica ahí es la ínfima parte de lo que él hizo, porque él en esa época pues los libretos de la emisora eran manuscritos, no eran ni siquiera en máquina. Entonces hay muchos que se perdieron, naturalmente, y por el volumen que está publicado, se ve que está perdido mucho, porque mi padre hizo ese programa durante muchos más años. Hay traducciones, una traducción de Peleas y Melisanda, que no la encontré, y yo quiero aprovechar para mencionar algo, y es que las personas que por cualquier razón sean depositarias de manuscritos de mi padre, les ruego de la manera más encarecida que me los hagan llegar. Y hay muchos poemas también que están perdidos, y hay cartas, naturalmente, que las tiene el destinatario, pero hay una correspondencia que desgraciadamente no se puede reconstruir, y es con el traductor a francés Basenjove, porque yo tengo las cartas que escribió el traductor, y en esas cartas él cita las cartas de mi padre, y por las referencias que él hace, lamento mucho no poder tener esas cartas, pero eso ya es completamente imposible de solucionar. Esa persona ya murió, y no tengo ninguna posibilidad de escarbar en la casa del señor Basenjove en Bélgica. Pero yo sí pido las personas que puedan tener manuscritos, que puedan tener algunos libros que fueron de mi padre, como la Vorágine de Rivera, con autógrafo de Rivera, algunos libros de Carrasquilla, con dedicatoria, que la leí. Dicen ahí, León, ahí te van estas carajadas, Tomás. Es una dedicatoria a uno de esos libros. Esas personas que tengan esos libros, obviamente no los obtuvieron honestamente, porque papá no iba a regalar un libro de Carrasquilla. Pero sin entrar en detalles ni en hacer juicios de nada, yo sí ruego el favor de que hacer saber que como estas ediciones no se terminan aquí, esto es un comienzo de una investigación. Si alguien tuviera esos manuscritos, sería grato recibirlos, no la copia, no copiarlos, sino tal cual. No, yo no quiero copias en máquina, sino fotocopia o texto que esté escaneado. En un futuro, después de estas publicaciones que se van a hacer ahora, yo tengo 3 tomos de apéndice. En esos tomos de apéndice hay índices de primeros versos, hay cartas recibidas por él que yo tengo, hay unas muy interesantes, hay una bibliografía bastante amplia, no es exhaustiva, pero y se reproducen muchos textos, algunos textos sobre papá en su integridad. Por ejemplo, los prólogos de los libros están ahí reconstruidos, se reproducen textos fundamentales, por ejemplo, como el que hizo Darío para su antología, que aunque él no lo juzgue de una manera él modestamente puede muy bien decir, pero yo creo que es fundamental para el que lea la antología leer el texto de Darío Jaramillo, porque esa es la clase de lectores que pudo haber querido mi padre. Él nunca deseaba ser elogiado, y si se hablaba mal de él, lo que importaba era que eso fuera bien escrito y razonable, pero él no estaba buscando elogio de nadie ni nada. Pero ese trabajo, por ejemplo, como el que hizo Darío,
sí le habría gustado bastante a él, saber que fue bien leído. Eso es un homenaje que se le hace a un autor. Así que eso estaría, para el año entrante probablemente se haya terminado esa. Es un complemento pues, que puede ser útil, porque hay muchas citas de nombres que son equívocos en las obras de él. Si él en una obra de prosa habla del Tarasco, por ejemplo, pues nadie tiene por qué saber quién es el Tarasco. Afortunadamente yo lo sé. Y nombres así existen en su obra, algunos los puedo saber yo, otros desgraciadamente ya no hay con quién averiguarlos, pero son útiles para poder disfrutar más esa obra. Es un anuncio, por ejemplo, para el año entrante. Bueno, y yo me estaba acordando ahora de La pereza de León de Greiff, y hay un poema bellísimo, La pereza, y esto como una especie de paradoja que está justamente en el botiquín de Darío. Dice: si uno toma las 4.500 páginas de la obra publicada y dispersa de León de Greiff y asume entre las repeticiones y autotranscripciones del propio poeta más diferentes versiones que Hjalmar de Greiff incluyó de cada poema, se pueden restar entre el 20 y el 25%, entonces se quedan unas 3.500 páginas, póngale 3.000. De todos modos es impresionante, demasiado para alguien que se autoproclama perezoso. Yo primero quisiera como hablar de esa pereza paradójica de León de Greiff y después hacerle una pregunta a Hjalmar. Bueno, todo en de Greiff era paradoja. En el caso de la obra poética, ya. Había dicho que en de Greiff todo es paradoja, y en su obra poética uno de los mecanismos retóricos más frecuentes es justamente usar las paradojas. Inclusive hace variaciones léxicas acerca de la palabra paradoja, como paradojal, por ejemplo. En el caso de su pereza, todo el tiempo está diciendo que es un nefelibata, o sea, alguien que va navegando por las nubes, que tiene este soneto: oh, la pereza es de raso, gamuza, oh, la pereza. Siempre está hablando del dolce far niente, del muy agradable hacer nada. Pero ese señor, ese teórico de la pereza, fuera de escribir 3.500 páginas, no hay que olvidar que comenzó a trabajar alrededor de 1914 y se vino a jubilar alrededor de 1965, más o menos. No tengo los años exactos, pues. Pero es un señor que trabajó 50 años seguidos, cumpliendo bien los horarios, tuvo los oficios más inverosímiles. Fue, por ejemplo, el delegado de Colombia a los Juegos Bolivarianos de Lima. Yo no me imagino a León organizando a los atletas para desayunar. Trabajó muchos años como estadígrafo, trabajó en un banco privado que se llamaba Banco Central, cuando era muy joven y durante muchos años. En cierto momento él se harta de todo, es 1927, 28 es cuando se va a Bolombolo, pero no se va como cualquier hippie pues a vivir del aire, sino que se va como empleado del ferrocarril y allá trabaja con... Es decir, es un señor que siempre estuvo laburando en los puestos más grises que quepa imaginar, y que además escribió 3.500 páginas y que le dio para leer todo lo que leyó. Bueno, perezosos de esos quiero yo trabajando conmigo. Y bueno, 4.500 páginas o 3.500, pues con varias versiones, también va a ser un desafío para colocar aquí 4.500 páginas. Y además hablamos ahora de manuscritos, yo no sé si esto también va a incluir manuscritos, y siempre el archivo es más grande que la obra, ya sea por la correspondencia, por los libros, prefacios, la bibliografía sobre. Este va a ser la obra y además en un sentido amplio, un archivo que va a ir incluso más allá de esas 4.500 páginas.
Bueno, falta la otra parte del archivo, que es la que mencioné antes, de las personas que tengan materiales de él. Porque lo que está aquí en este fondo es lo que yo tengo en mi poder. Naturalmente, pues faltan muchas cosas, manuscritos de él, sé que están perdidos, sé que él escribía muchos versos en libros, en carátulas de libros, y ese es un empeño que probablemente ya no se pueda lograr. Pero yo creo que con eso concluye, y creo yo de lo más importante es que el hecho de que la obra de León de Greiff está en la red sirva de ejemplo para que se pueda enriquecer ese acervo y se pueda divulgar a todo el país, un país que se da el lujo de no conocer a Carrasquilla, por ejemplo. Yo creo que hay ciertas deudas que están por pagarse con nuestro panorama literario. Hay mucho poeta magnífico que hoy día ya no circula, y eso pasa en todos los campos. Esta es una oportunidad, más allá de la parte de la obra de los autores que ya son de dominio público, los demás autores, como en el caso de mi padre, pues el uso que va a dar el banco es un uso que se sabe que es completamente correcto y no tiene ninguna implicación, vuelvo a decirlo, con ningún aspecto económico. Es simplemente la conservación y difusión, que es lo que quiere todo escritor también. Un escritor que tenga esa vocación, lo que quiere es que lo lean y que lo aprecien o que no lo aprecien, pues no hace falta tampoco eso. Y si la persona murió, pues yo creo que le hace poco efecto el buen o mal juicio que se tenga sobre su obra. Así que lo que falta de este trabajo depende ya de los lectores mismos, que se sientan aludidos con estas ediciones en la red, para buscar en familiares que tengan cartas, que tengan manuscritos, y no lo digo solamente en el caso de León de Greiff, en el caso de todos nuestros literatos. Hay muchas cosas perdidas, hay muchas cartas refundidas y que se quedan en un closet y que se pierden en un trasteo. Eso yo creo que debe estar a buen recaudo. Es nuestra historia, al fin de cuentas. Sí, yo en el fondo estoy, digamos, también pensando en la multiplicidad de León de Greiff. Estoy pensando que ante un archivo tan grande, y en general ante cualquier archivo, uno de los desafíos es encontrar diferentes maneras de navegarlo. Y en diferentes formas que una persona que pueda entrar a fondos abiertos descubra a León de Greiff, desde lo que ya se conoce y seguramente potencialmente dentro de lo que se pueda conocer y otras personas lleguen a entregar en algún momento. Yo estaba pensando, bueno, la multiplicidad de León de Greiff fue uno de los motivos que me volvió a llevar a él hace poco tiempo. Yo creo que lo describe muy bien Darío en algún momento cuando habla citando a León de Greiff, mis anónimos, antónimos, homónimos, sinónimos y seudónimos, opónimos, cofrades, los tan mentados como lamentados Socias y otros yoes, y son legión y criaturas de Prometeo, que no criaturas meras, los otros yoes, alter egos y socias o dobles, y sigue por delante. Y yo creo que una de las personas que recientemente hizo un censo más admirable de la multiplicidad de León de Greiff es justamente Darío Jaramillo. Me gustaría comentar rápidamente esa multiplicidad literaria y que pasáramos a mirarla en el archivo. Él desde muy joven, ya está hablando de que él es otro, un poco en el contexto que ha creado 50 años antes Rimbaud. Pero de pronto empiezan a aparecer, inclusive en el primer libro ya aparecen 3 de sus heterónimos. Lo que es curioso en el caso de él, yo traté de hacer un censo pero fracasé, simplemente en cierto momento en que iban más de 100 yo ya no sabía muy bien en qué me había metido, y no solamente porque en términos reales uno podría hacer la estadística de 1, 2, 3 hasta n
de otros yoes. Pero el problema empieza a pasar cuando él también tiene no solamente otros yoes, sino otros inventados, que no son él, sino personajes que contextualizan ese universo también inventado de los otros yoes. Y algunos otros yoes cambian de nombre, entonces los cuento por uno, los cuento por dos, en todo caso son más de 100. Hay unos famosísimos, el más famoso tal vez es Sergio Stepanski. Vendo mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, la vendo, la cambio, etc. Es uno de los poemas más famosos de él. Pero por ejemplo, yo creía que Ramón Antigua era un otro yo, y no es un otro yo, es un tercero. En todo caso, crea toda una república que además la describe geográficamente y comienza por describir su casa de una manera muy graciosas además, y esa es como la geografía, pero también hay una geografía imaginaria, entonces inventa una isla donde habitan todos aquellos personajes. Lo impresionante aquí es que hay biografía de cada uno, biografías inventadas por De Grey, por supuesto, con personalidades muy distintas, y siendo distintas las personalidades hay, o paradoja en personajes que son el mismo, hay enemigos entre sí, algunos. Por ejemplo, en cierto momento se enfurecen con alguno de ellos porque se perdió 40 años y de pronto resucitó después de haber estado congelado en el polo. En fin, es una multiplicidad enorme. Yo no sé si para alguien que domina el universo pessoano haya unas analogías más allá de las más aparentes de la diversidad de personajes. No, claro, es un poco por eso que Octavio Paz, digamos, dice de Fernando Pessoa que es uno de los grandes perezosos, y yo estoy pensando un poco en Linajes, estoy pensando en lo difícil que es organizar una obra tan vasta, y no solo por la cantidad de papeles, sino, por ejemplo, por esa diversidad inherente a los textos. Matías Aldecoa, Leo, Gaspar de la Nuit y todos los otros casi heterónimos de León de Grave, y pensando en cómo navegar una obra tan múltiple, porque uno puede perderse muy fácil, puede hacer la lectura del primer libro al último, pero ¿de qué formas se puede leer a León de Grave? Además, digamos, de esa lectura juiciosa que hizo Darío de las 4.500 páginas, ¿de qué forma se lo puede leer? Y indirectamente, ¿por qué volverlo a leer hoy para ir terminando? No creo que sea fácil contestar esa pregunta. Entre otras cosas, yo creo que las obras completas, que se llaman obras completas, debería llamarse obra completa, porque realmente es una obra a través de toda la vida, no son diferentes obras en cierto sentido. Hay muchos temas que se repiten, que se reiteran, obviamente en la prosa, como no es corregida, pues hay textos repetidos, reiterados, pero eso tampoco es ningún delito de un autor, porque al fin de cuentas, si él se plagió, fue plagio personal, de él solo. No fue de otros autores, simplemente usó temas de diferentes formas, y la obra presupone una dedicación un poquito más amplia. Bueno, me imagino que como la de cualquier autor, leerlo en su conjunto es muy claro. Por eso insisto en que el trabajo de Darío, por ejemplo, es utilísimo para el que quiera leer de una manera más concentrada o más seria o más, no sé. Lo que dice Darío en su libro demuestra lucidez de él y conocimiento de la persona que trata. Eso no es tan frecuente en los autores, en los críticos, no se da muy claro. Pero sí es importante, en este apéndice que yo estoy haciendo, hay muchos escritos sobre él que ayudan a poder disfrutar su obra. Francamente, como todo autor, presupone gastarle tiempo, y el que tenga el interés, que por lo menos se tome el trabajo de leer su obra,
porque en muchos reportajes que le fueron hechos a papá respondía muchas veces que eso que le están preguntando está en la obra, mucho léame, y ahí está, esa información simplemente existe. Él dio muchas informaciones, por lo menos las que quiso dar están en la obra. Muchas veces hay que saberlas entresacar, no siempre son muy claras. Cuando él habla de oceanículo, cuando él habla de mandria y la aljofifa, pues hay que ponerse a escarbar un poquito más qué puede significar eso. Como dije, cuando yo hablé hace poquito del Tarasco, el Tarasco era un poeta amigo mexicano de él, Gilberto Owen. Eso probablemente difícil de poder detectar. Y el bardo azteca era González Martínez, y así por el estilo. Hay muchas referencias que dan luces sobre el mundo que lo rodeó a él literariamente. Entonces hay que leer su obra y hay que escarbar un poco. Yo transcribo parte de la biblioteca de él, que él hizo un catálogo de su biblioteca. Buena parte nosotros, los hijos, la donamos a la Biblioteca Pública Piloto, y otra parte yo la llevé hace poco a la EAFIT en Medellín, parte de la biblioteca de él. Esos libros de él son una clave muy importante para leer su obra misma, ¿no? Físicamente hay muchos libros en Medellín, de su biblioteca, y hay muchas citas de él en la obra literaria de él. Hay muchas referencias literarias que no son pedantes, sino que indican a un lector que leyó toda la vida leyó a Dumas, por ejemplo, o a Solá, o a muchos autores los leyó. Yo conozco muchos libros que él consiguió en Suecia, además hasta en las mismas ediciones de las que ya tenía en Colombia y que se fueron donadas a la Biblioteca Piloto. O sea que hay muchos autores que lo rodearon a él durante toda la vida. Por eso insisto en que él, más que escritor, fue un gran lector. Y por eso el hecho de que sus obras estén aquí en la biblioteca es muy grato sería muy grato para él. Porque estamos en vísperas del 40 años de su muerte el año entrante, y este año 120, entonces que él permanezca en el ambiente cultural colombiano es un gran homenaje que honra mucho a la familia. Y solo por redondear, el trabajo de Hjalmar de Greif, además de antólogo, pensando un poco en qué necesitamos para leer a León de Greif, reportajes, léxico, índice onomástico, catálogo de la biblioteca, ¿en qué ha consistido el trabajo desde el 69, además de la transcripción de los materiales, que yo sé que va mucho más allá, y cuáles son todas esas herramientas que se deben a Hjalmar de Greif que va a encontrar el lector ahora? No, francamente no es el caso de insistir más en una labor pues mecánica de transcripción, con aspiración de respetar los textos. Yo cometí varios errores en las publicaciones de las obras, y le quité una obra a mi tío Otto, otra a un señor Alfonso Acevedo Díaz, y otra a Aurelio Arturo. Son los únicos crímenes que yo, o por lo menos los que conozco, que haya yo cometido, y están aclarados en esta recopilación. Porque en la época de mi padre era muy frecuente que en los literatos se intercambiaran obras manuscritas. Y entonces después, al yo rebrujar las obras de papá y encontrar ciertos manuscritos de él, de su letra, pues yo tampoco tenía por qué saber que ese manuscrito que yo estaba copiando como mi padre era de un gran amigo de él, Alfonso Acevedo Díaz, que curiosamente es tío de mi señora, o era, porque él murió en el año 35. Entonces yo, en una oportunidad, yo publiqué un poema que era de Alfonso Acevedo Díaz como si fuera de mi padre. Es un crimen que reconozco, y que en las notas del apéndice pues cito a Confucio
y que dice que si uno comete un error y no lo aclara, comete otro error, más o menos está en chino antiguo, entonces la cita no es muy exacta. Pero de todos modos hay otro poema también de Aurelio Arturo, que fue muy amigo de mi padre, y lo publiqué también como si fuera de mi padre. El cantor se llama. Yo no pretendía robar de uno o a otro autor. Además eran casos de personas allegadas. No era un robo a otro autor, sino un lapsus mío. No fue de mi padre. Ese error fue mío. No es un crimen literario de mi padre. Esos son 3 errores que yo y ya corregí en la obra dispersa y reproduje un poema que era de mi tío Otto. Y que Otto, francamente, le reprocho póstumamente que no me lo dijo él a mí. Y yo le di esas obras a él para que las mirara y no me dijo. Así que la culpa, en todo caso, fue compartida con él. Esos son los errores que yo puedo detectar y por eso aclaro que es sobre la base de manuscritos que yo encontré, y eso, el poema de Otto está escrito con letra de mi padre, y el mismo caso de Alfonso Acevedo, o sea que eso fue un error mío por simple ignorancia, no más. Pero afortunadamente lo aclaré después. Esas aclaraciones están en estas publicaciones que hay en la recopilación. Y naturalmente esas obras ya están quitadas de... Esta recopilación tiene el mérito, si es mérito, de que son una especie de versiones finales definitivas, porque en los libros impresos hay muchos errores. Y yo tuve acceso a libros de papá corregidos por él mismo y a manuscritos, por ejemplo, en la obra completa que se hizo en Medellín, casi que con las erratas se pueden hacer otras obras completas. Y posteriormente a eso, Belisario Betancourt, buen amigo de papá, hizo una edición en Tercer Mundo, en donde una persona con ojo de tipógrafo puede detectar en ese libro, hay ciertas palabras que están un poquito más negras o algo así, y son corregidas por mi padre. Yo tengo las erratas de ese libro, de puño y letra de papá. Belisario mismo trabajó en eso un tiempo. Ahora, eso son cosas anecdóticas y por eso digo yo que en la recopilación hay correcciones ya con esa base, ¿no? Yo no estoy inventando nada ni estoy dándomelas de crítico de nada. Simplemente errores detectados por el mismo papá. Las correcciones que papá hizo en Estocolmo de las obras completas, tampoco están muy completas las correcciones, porque él en Estocolmo no tenía acceso a su misma obra y muchas obras el autor puede no recordar exactamente ciertos detalles. Una manera de escribir, hace poco me llegó un proyecto o un plan de hacer algunas ediciones y el presunto editor dice que él le corrigió y le puso unos signos iniciales de admiración que hacían falta. Entonces yo comenté que por favor que no corrigiera, que mi padre tuvo una manera particular de escribir, que se la corrigieron toda la vida y realmente la obra él la escribió como le provocó. Él tuvo que luchar durante toda la vida para que pudieran escribir alrededor y no alrededor. Esa es una lucha que la tuvo toda la vida. A él le corrigieron cuando él escribía besos con Z. Se lo corrigieron y quedó como chambón. Entonces hay mucha gente que corrige sin ver antes un diccionario. Entonces hay muchas palabras que son curiosas. Él fue un humorista en su obra poética. Por ejemplo, si uno piensa en un poeta berebere que él inventa Sikr Eloel, el significado de eso es lo más obvio del mundo y le han puesto mucho misterio. Sikr Eloel, bardo berebere, es simplemente Leo Legris, al revés. Entonces eso lo hizo durante toda la vida con muchas palabras, con muchas... Él tomó del pelo bastante a los lectores presuntos de él.
Hay ciertas pistas que yo puedo detectar, pero hay muchas que se me escapan, desgraciadamente. No molesto más. Ya para ir terminando, no es muy interesante lo último porque Fernando Pessoa propone que es necesario hacer en ciertos libros una lista de no errata, es decir, de las palabras que realmente está bien, que no hay que naturalizar, que no hay que corregir, y a veces el escritor que inventa, que usa neologismos, que vuelve al lenguaje del siglo de oro, que se mueve entre varios idiomas, necesitas hacer la lista de las palabras que no se deben cambiar, y para que no lo vayan a corregir malignamente o por hipercorrección sin necesidad. Y en el caso de León de Grave creo que se podría todavía escribir un texto muy hermoso de las palabras que no había que cambiar y que él tenía así, y que hace parte del trabajo del editor a veces simplemente no hacer enmiendas, y ahí hay todo un proyecto. Ya para ir terminando, yo quiero volver por última vez al texto de Darío. Me parece que tiene la importancia del desconocido de sí mismo, del ensayo de Octavio Paz para Fernando Pessoa y este para León de Grave. Y hace un retrato muy completo, dice, y para terminar con un retrato y volver a una pregunta que ya hice, de Grave siempre fue un hombre silencioso, tímido, huraño, hosco, casi de lo puro, huidizo, un empleado menor que amaba la noche, que era enamorado y enófilo, para decirlo con una palabra muy suya, cultor del ocio, ociólatra, perezólatra, lector de novelas policíacas, de novelas de vaqueros, hacedor de crucigramas, aficionado al ajedrez, amante de la música. Nótese cómo ese hacer y ese no hacer hasta la música suponen el silencio. Solitario, mujeriego, hosco, noctámbulo, fantasioso, y sigue el retrato. En otro momento Darío dice, que me parece interesante, que es un poeta único, que no tuvo epígonos, que no tuvo quien lo imitara, y más o menos que no tuvo en ese sentido una línea tan clara de tal vez como de descendencia poética, y sin embargo nos sigue atrayendo, lo leemos por lo menos creo que nosotros tres y muchas otras personas, como una de las figuras más importantes de la literatura colombiana. Y Darío habla también del humor, que me parece importantísimo, y de los motivos que en Darío Jaramillo producen el goce de leer a León de Grave. ¿Cuáles son los motivos de ese goce de leer y releer y ahora reencontrar a León de Grave? Ya se me olvidó lo que dije ahí, pero puedo inventar. Yo creo que León de Grave es el poeta más importante que tuvo Colombia en el siglo XX. Hay otros nombres que se podrían poner en ese mismo altar con igual derecho. Por ejemplo, Aurelio Arturo, el amigo de Grave que mencionaba ahora Yalma. Y lo que hace que sea así de importante es lo único que es, y lo que lo hace único es que uno no lo puede identificar con un grupo específico de poetas, y por eso también se vuelve inimitable. Entonces, y se vuelve atemporal. Está la primera discusión, ¿fue León de Grave un poeta tardomodernista, como hay muchos de su edad? Pero resulta que no, que el lenguaje de los modernistas tiene poco que ver con la corriente principal del lenguaje graveviano, a pesar de que muy joven se le notan algunos rasgos de discípulo de Abel Farina y de lector de los parnasianos franceses, sobre todo. Tampoco es un vanguardista como se entendería el vanguardismo leído desde hoy. Inclusive hay quien dice que en Colombia no hubo propiamente vanguardismo, sino que las características del vanguardismo fueron llegando sucesivamente y con poetas distintos. Entonces esa unicidad de Grave y ese carácter único, ese carácter intemporal hacen que uno lo lea muy renovadamente. A mí me asombra, por ejemplo, que los poemas de amor de León de Grave, escritos ya hace casi 100 años, tienen una actualidad enorme. Esta rosa fue testigo de ese, que si amor no fue, ningún otro amor sería. O vendo mi vida, cambio mi vida, que lo he citado varias veces.
Y eso es lo que lo entronca, lo vuelve poeta popular, en algún sentido, no en el sentido que decía ahora Hjalmar, de que tuvo pocas ediciones y era poeta desconocido, sino en el sentido de que algunos de sus poemas fueron muy divulgados y siguen siendo parte de la educación sentimental colombiana. Hay 15, 20, 30 poemas de León de Greiff que uno los pesca ahí mismo y que no envejecen, que se mantienen al día. Yo creo que es por ahí mi análisis. Y tal vez dejando una invitación a leer a León de Greiff y a visitar la página y hablar también de ese goce de leerlo, porque yo me imagino que Hjalmar durante todos estos más de 50 años sigue sintiendo la misma frescura al leer la poesía y la prosa de León de Greiff. A mí naturalmente no me queda bien ponerme a hablar de la obra de mi padre. A mí me ha interesado mucho y supongo que a otras personas también les puede parecer digno de leerse. Aquí se ha dicho y se dijo en una oportunidad que la obra de él no solamente era ilegible, sino que no vale la pena leerla. Yo usé esa frase cuando hice una presentación de traducciones de mi padre y mencioné que en otros países sí creían que valía la pena leerla. Y entonces menciono el caso de un ruso que tradujo 119 poemas a ruso. Y él mencionaba que en Rusia mucha gente creía que ese poeta era ruso. Entonces, no me toca a mí emitir juicios de valor sobre la obra de mi padre, que para mí es la más interesante, pero por razones obvias, pero espero que para los demás sea legible o valga la pena gastarle un tiempo. Pero que por lo menos se pueda leer libremente sin necesidad de ir a una librería a comprar un libro que probablemente no tiene con qué hacerlo, y que hoy día el centro de difusión, por definición, pues son las bibliotecas. Se puede hacer un juego de palabras entre library, librería y biblioteca, y es suficiente, y el Banco de la República suple esa falla en buena hora. Solamente vuelvo a insistir que ese ejemplo, que sirva la obra de León de Greiff como una muestra de lo que se debe hacer con los demás autores nuestros, que merecen ser conocidos también. No creo que valga la pena ponerles más pereque. Creo que para todos ha sido un gran placer escuchar esta conversación tan enriquecedora para todos nosotros y que se convierte en el mejor abrebocas para presentarles el sitio, y lo hará Juan Pablo Sisa, les contará qué tenemos allí. Para comenzar, quisiera mostrarles cómo es el método de ingreso. Pues, como ustedes ya lo saben, el portal cultural tiene un área de biblioteca virtual donde ustedes pueden encontrar diferentes proyectos web, pero desde ahí, desde el comienzo, desde la página inicial, ustedes van a poder encontrar el acceso directo a la página de Fondos Abiertos de Autores Colombianos, cuya URL, como le estaban mostrando en la imagen que estuvo presentada anteriormente, es www.banredcultural.org, la virtual, Fondos Abiertos. Creo que hay muchas formas de leer esta página, pero nosotros no queríamos sugerir formas de lectura, sino obviamente cumplir con 3 principios básicos. Primero, el acceso a la obra, tal como el autor la construyó. Segundo, acercar obviamente la vida del autor al usuario, ya que muchas veces se conoce del usuario solamente, digamos, las construcciones tanto como autor hizo, pero no se conoce más. Entonces, ese segundo principio de acercar el autor al usuario mediante una cronología, mediante unas biografías extendidas, es vital para que las personas conozcan mucho más de estos autores. Y tercero, no solamente darles de manera referencial lo que tienen estos autores, sino lo que se ha construido alrededor de ellos, de forma de bibliografía. ¿Quién ha escrito alrededor de estos autores, además de lo que han escrito estos autores?
como ustedes pueden observar, nosotros arrancaremos directamente con dos autores colombianos, como ustedes ya lo han escuchado en la presente charla, León de Grave y Marco Palacios, en el cual, si ustedes acceden a cada uno de estas páginas de los autores, lo primero que ustedes van a encontrar realmente es una pequeña introducción biográfica de estos dos autores, tanto de León de Grave como de Marco Palacios. Lo que les comentaba de presentarles las obras tal cual como ellos las construyeron, los libros tal cual como fueron publicados en físico en su momento, ustedes lo pueden encontrar nada más haciendo scroll down de la página y podrán tener acceso a cada uno de estos libros. Si ustedes dan, por ejemplo, clic a consultar el libro, van a tener una referencia de lo que hay en el libro y van a poder consultar tomo a tomo cada uno de los libros. Lo que le comentaba del segundo principio de acercar la vida del autor a los usuarios, se logra a través de cronologías o biografías extendidas, que en su momento, si ustedes ingresan, van a poder encontrar una especie de líneas de tiempo en el cual se puede encontrar a través de los años cuál fue la vida de estos autores, qué fue el álbum para Matilde, por ejemplo, en la vida en 1921, pueden saltar a 1925, tergiversaciones, toda la vida que ustedes han podido escuchar parte en esta conversación, van a poderla encontrar a través de esa cronología completa de qué fue lo que fue pasando en la vida de este autor desde su nacimiento hasta su muerte, o durante la vida, por ejemplo, en la parte, en la consulta del autor Marco Palacios. Entonces, esta es una forma de representar la información del autor, no solo de la obra, sino de acercar el autor a los usuarios. Aquí vemos, al igual que Marco Palacios en León de Grave, tenemos las obras publicadas tal cual, como fueron publicadas en físico en los años 25, 30, 36, etcétera, en el cual, si ustedes quieren consultar el libro, tal como Marco Palacios, lo tendrán disponible absolutamente digitalizado de manera completa, con muy buena resolución y reconocimiento de caracteres, para que ustedes puedan hacer búsquedas dentro de los documentos, de tal forma que ustedes van a encontrar realmente el documento tal cual como fue construido. Y tal cual como encuentran estos documentos originales, van a encontrar las compilaciones realizadas por Hjalmar, en el cual está, digamos, dividida por las obras poéticas. Entonces, las obras poéticas, los 3 volúmenes, y los volúmenes de prosa de León de Grave. Estas son las recopilaciones realizadas por Hjalmar de Grave, y al igual que las recopilaciones de escritura del autor, van a encontrar de igual forma la galería de imágenes que estuvo rotando hace un momento mientras transcurría la conversación. Esta es la forma, digamos, que queríamos mostrar la información realmente de cada autor, cumpliendo estos 3 principios que les acabo de nombrar, además de darles como ejemplos a los usuarios de cómo usar y cómo citar la información en caso de que las personas quisieran utilizar estos textos o estos documentos o información relacionada en el portal en algún tipo de, digamos, de escrito que haga un trabajo. Entonces se aclara claramente cómo se puede usar la información relacionada dentro del proyecto, cómo citar cada una de estas obras, cómo citar el proyecto, las citaciones del libro, digamos, para darle un poco más de ayuda a los usuarios que si quisieran hacer alguna relación referencial del mismo. Y contactos es realmente cómo las personas o estos autores que nosotros esperamos tener de aquí en adelante, cómo se pueden contactar con la Biblioteca Luis Ángel Arango para realizar y ampliar este gran proyecto. Entonces, los invito a cada uno de ustedes, aquí los mostré de una forma muy rápida, ya para culminar la sesión, pero los invito a consultarlos a través de la página web del Portal Cultural del Banco de la República, en Biblioteca Virtual, o a través directamente de la URL de acceso al proyecto. Gracias.